Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a 360 grados. Hoy, recuerdan ustedes, en la última conversación con el general Soto Jiménez, prometimos darle continuidad al diálogo. La de hoy es la segunda parte. Vamos a hablar nueva vez con el general José Miguel Soto Jiménez, que es el presidente de la Quinta República, además amigo nuestro, militar, historiador, politólogo. Bienvenido, general. Bueno, un placer de estar aquí. Debo decirte, más allá del cumplido, que estoy contento de estar en este espacio. Siempre lo he estado. No puedo decir que soy un habitué porque tuve un tiempo fuera, pero siempre que me han invitado vengo con mucho gusto y una buena disposición. Por dos razones básicas. La primera de esas razones es el sentido que no se debe perder de la amistad. Sí, sí. De una vieja amistad. No voy a mencionar el guerrillero palestino, como yo le llamo, pero sí, aún en tiempos de mucha intolerancia, siempre fui consecuente y me siento bien. Me siento bien aquí. Qué bueno. Sobre todo, y debo decirlo, que es un espacio donde se pueden, además de los ganchos que siempre fabrican, se puede articular ideas. Sí. Qué bueno que usted lo vea así, porque es ciertamente así. Mire, general, esta semana nos sorprendió una declaraciones que hizo el periodista y escritor Bonaparte Gotó Piñeiro, refiriéndose a usted en particular, en el sentido que usted articulaba una célula de militares activos que conspiraron y planificaron un golpe de Estado contra el presidente Joaquín Balaguer. Entonces, háblenos de eso, si fue verdad que existió, cómo nació y cómo terminó eso. Bueno, déjame decirte algo interesante con respecto. Poder hacer algunas correcciones sin enmendarle la plana a mi amigo y destacado escritor y periodista. Y político también. Político también. Bonaparte Gotó Piñeiro. Que déjame decirte que él no está cometiendo ninguna infidencia con respecto a mí porque él tenía esa amistad que él hace gala con el doctor Peña Gómez, inclusive con derecho a veto, lo tenía Cabito. Pero Peña Gómez siempre dijo, el doctor Peña Gómez, que eso era lo único que no se sabía en el PRD, teniendo una antigüedad interesante, porque la antigüedad de eso que él llama ese grupo conspirativo, que esa es mi primera enmienda, no fue nunca un grupo conspirativo, tiene una antigüedad desde el 90. Y a la luz de los sucesos del 90, porque la gente se le olvida de que las elecciones del 90 y ese proceso fue un proceso tortuoso. Tortuoso desde el punto de vista electoral. Como era la costumbre de que fueran, hasta muy entrado después de los 90, los procesos electorales, que siempre parecían traumáticos, por una vieja saga, ¿verdad? Que convertía ese proceso siempre en un proceso lastimoso. Sin embargo, y eso es parte de la forja de nuestra democracia, eso se fue regularizando. Y tenemos esto que tenemos hoy, que no es perfecta la democracia, pero es nuestra democracia, en la que no nos ha ayudado nadie. Todos estos procesos, y por eso es bueno que se ventilen, es fruto del esfuerzo y de la lucha del pueblo dominicano. Y cuando hablo del pueblo dominicano, estoy hablando de todos sus sectores. Y eso a raíz de que hay gente que está pidiendo ahora ayuda internacional para Haití, pero a nosotros nunca nos ayudó. No tenemos una democracia perfecta, pero por lo menos se puede decir que es funcional con sus vicios. Entonces, eso nació en el 90. Y pongo la fecha, porque tampoco fue faccioso en sus inicios. Eso nació producto de la escuela, y no voy a entrar en más detalle. Y eso tenía que ver mucho con un cambio también generacional que se había producido en las Fuerzas Armadas, de acuerdo con el nuevo rol de las Fuerzas Armadas de hoy, porque las Fuerzas Armadas están normadas sobre todo constitucionalmente,
a lo que deben servir las Fuerzas Armadas, pero hay un nuevo rol. No, y tienen su doctrina que lo define. Claro, pero hay un nuevo rol de hace tiempo, a nivel internacional, que es de servir de instrumento a la gobernabilidad democrática, ¿verdad? Y yo creo que es, eso que es legal y constitucional. En este caso, quiero ser muy claro con esto, yo te decía fuera de cámara y te lo repito ahora, que no se puede obviar que en las Fuerzas Armadas, pero en la política también, aunque eso esté un poco distorsionado, hay sus jerarquías. Sí. No solamente en lo que los sacerdotes llaman en la iglesia el sigilo sacramental, yo creo que todos los aspectos, incluyendo el de la defensa y la seguridad, deben ser monitoreados. No, monitoreados y de conocimiento de la población, porque yo vuelvo y te repito, la seguridad y la defensa no son un regalo de ningún gobierno. No. Eso es un deber del gobierno y que pagan los contribuyentes, ¿verdad? Y entonces en este caso, afortunadamente, ese movimiento que perseguía únicamente, no el alcance del poder, por eso nunca se habló de golpe de Estado, sino de respeto a la voluntad popular, de respeto, que se respetara la voluntad popular, cosa también que es cuestionable, porque el que está encargado de que se respete la voluntad popular es la Junta Central Electoral, pero en el mundo de las ideas y de las presiones fácticas, entonces tenemos eso. Yo quería decirte que afortunadamente, como señaló el señor Cabito Gotró, no era un secreto para nadie, o sea que yo no sé cómo la gente se sorprende ahora, porque eso fue un secreto a voces durante mucho tiempo. Pero como rumor, no como certidumbre. No, pero basta, mira, fíjate un detalle, que es a lo que me quiero referir, que todo eso, en la intencionalidad, ya yo te dije, y te dije mucho, que era fruto de la escuela, fue fruta de la escuela. También se deriva en una circunstancia muy especial y a la luz del trauma que significó las elecciones del 90. ¿Verdad? Muy socorrido el asunto aquel del fraude colosal y bueno. Entonces, que por cierto, te debo hacer un agregado, como tú me haces a veces. Déjame decirte que la certidumbre de que si hubo o no hubo fraude, eso tan discutido, vuelvo y te repito, yo tengo la impresión, pero es una deducción mía, de que si el profesor Bosch hubiese aceptado el apoyo del doctor Peña Gómez en aquella época, el fraude mismo, si usted lo estudia, es lo que se argumentó, era imposible que pasara. No se da. No se daba. ¿Por qué? Porque el PRD, en uno de sus peores momentos, y bajo el liderato de Peña Gómez, sacó 450,000 votos. Un traguito de agua. Si no, mal recuerdo. Eso es en 1990. En 1990. Yo te digo que a la luz de eso, La crisis del 90. de ese trauma, que no había ningún tipo de conexión, ni militares organizados, ni por abajo ni por arriba, en eso, solamente las directrices que se derivaban del gobierno. Yo te quiero decir que esa época traumática se reflejó después En 1994. en 1994. Entonces, yo lo que te decía de la jerarquía, que si bien lo que dice Cabito, y yo comprendo bien por qué Cabito maneja esos detalles, y él lo narra aparte de ahí. Sí, él era muy cercano a... No, pero aparte de eso, se le hizo, el doctor Peña Gómez le hizo a él una consulta sobre el apoyo político de esa situación, en medio de lo que realmente ocasionó la crisis, que fue no la disidencia militar, sino que dentro de la gran problemática de esa época, donde se argumentó también el fraude colosal. Colosal, sí. Bueno, entonces, que por cierto, hay que mencionar que a la gente se le olvidó, a propósito del censo, Sí, que el censo del 93. nunca apareció los resultados. No, y como lo jugó el doctor Balaguer, bajo estas mismas expectativas. Sí. O sea, cómo lo jugó él,
que anexó al esfuerzo del PRENSE no solamente la oficialidad, sino a otras instituciones, como la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La gente es que se le olvidan esos pasajes. A propósito que tenemos el censo ahora. A propósito y de sus fines ulteriores, ocultos, certeros o no. Entonces, en esa situación yo te decía, volvemos a recaer sobre la jerarquía, que afortunadamente, si yo fui el coordinador, él no le llama coordinador, le usa un anglicismo, creo que es maker, que sí o qué, ¿verdad? El hacedor, me menciona a mí como eso. Yo quiero decirte que existe jerarquía, porque si bien yo era eso, ¿verdad? Tenía una orientación política superior. No solamente eso, sino el gran simpático y coordinador. Cuando hablo del gran simpático me refiero al cerebro. Era un señor que afortunadamente fue presidente de la República y se llamaba Hipólito Mejía y Domínguez. Que a propósito... 10 años más tarde llegó a ser el presidente. No, 10 años no. No, ¿Cómo va a ser 10 años? No. ¿Fue en el 2000? Claro. O sea, 6 años la después. crisis fue en el 90. Sí, pero 94. No, la crisis fue en el 90. En el 94 fue lo del aludido grupo militar y en el 96 también. Sí, En el 96 también. Sí, entonces, 6 años. Sí, lo que te digo a ti que... Pero del 90 a 2000 son 10 años. Que el jefe político Sí. llegó a ser presidente 10 años más tarde. Claro, pero fíjate un detalle. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo, que puedo aportar todo, mucho, y ojo, de forma documental también. No, y un hombre historiador que maneja al detalle Sí, y los eventos. con una cantidad de testigos enormes de la dirigencia de ese grupo, que vuelvo y te digo, no son todos los que están, ni los que, sin restarle mérito a nadie, méritos entre comillas, ese grupo tenía una dirección perfectamente articulada. Pero el jefe de eso era el señor Hipólito Mejía, que por cierto, debo decirte, siempre apegado a la institucionalidad. Sí. Por eso no tuvo nunca un carácter de golpe de Estado, ni conspirativo, ni nada por el estilo. Sí, yo creo que había un factor ante esa expectativa para que ya yo te dije que se respetara la voluntad popular, y además la mayoría de los oficiales tenían una característica, tenían mando de tropa todos, y segundo, eran oficiales de alta calificación profesional. Bueno, y entonces, por eso yo no mire, yo no quiero en ningún momento, y te voy a explicar las dos razones, de dar una serie de detalles de méritos y eméritos, y por qué no decirlo también, de fallas a nivel institucional. ¿Por qué? Porque yo pienso que, aunque yo tengo buena memoria y tengo documentos, sí hay un problema. Que el presidente Mejía tiene mejor memoria que yo. Y era, por decirlo así, el jefe. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Sí. Que yo no soy ni siquiera una referencia, porque el presidente Mejía, primero, nunca ha hablado conmigo en la posterioridad. Después de... No. En los últimos, te diré, 5 o 6 años sobre eso. No tiene que pedirme referencia a mí. Nunca nos hemos puesto de acuerdo en nada, porque no hay razón para ponerse en casa. Ahora, yo le aseguro a usted que nadie se puede robar eméritos ni méritos, ¿verdad? Sin tener que vérsela con él. ¿Por qué? No por el carácter de él, no, simplemente porque él sabe todo el que estaba, cómo ingresó al grupo y cuál era su posición. ¿Me entiendes? Okay. O sea, que no tiene que decir que Soto dijo que qué cosa. No, él lo sabe todo. Y además reconocer que esos oficiales que pusieron en peligro su seguridad, profesional sobre todo, y que no cayó ninguno en el proceso, ninguno, esos oficiales fueron, una vez llegado al poder, no fácticamente, sino por la voluntad popular, 4 años después, el presidente los resarció de la única manera que se pueden resarcer los militares en ese caso,
Pero antes de eso, general, recuerde que en una conversación Peña Gómez reveló Claro. que le había pedido al presidente Balaguer que le protegiera a esa gente. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. De hecho, te lo revela en el libro, el Pero doctor. claro, claro, ¿no? Y el... Pero mire- yo lo que te digo a ti, fíjate, por esa misma detalle, que fíjate que en el proceso del gobierno del presidente Fernández, ¿verdad? El que siempre hubo conciencia de lo que fue y hizo, fui yo. Sin embargo, de mi boca nunca salió, ni siquiera para protección, decir, no, porque fulanito, que usted... y había muchos oficiales de esos que estaban alrededor de él, Sí, sí, inclusive. Sí. Y entonces, ¿qué es el valor que yo te quiero decir con eso? Y en eso fue siempre muy cuidadoso el presidente Mejía, cuidar la integridad de esos oficiales. José Miguel y yo ahora, Soto Jiménez. Entonces, soy incapaz. No, claro. Incapaz de decir que estaba fulanito, ni contar esas historias. Primero, porque eso es una cosa que tiene, porque no somos muchachos y ya no somos militares. Entonces, el que quiera hacer alusión a eso, ¿verdad? Que la haga. José que la Miguel haga, pero Soto no lo va a Jiménez. hacer por ahora. Este hombre no se Ya, puede. por ahora. ¿Cómo por usted ahora. se desconecta? Sí. José Miguel Soto Jiménez. Para mí, Sí. particularmente, independientemente de lo que usted dijo al principio, Sí. de la amistad que nos une, Sí, sí, sí. bueno, Sí. tengo más de 20 años conociéndolo y ligado a usted, pero yo particularmente lo veo como una figura de Estado. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Ok, Sí. no de un partido No, 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 particular ni nada por el estilo. Yo sé a lo que tú te estás refiriendo. Entonces, perdón, me gustaría tener una opinión suya con relación en el estado de cosas que actualmente vive la República Dominicana. Sí. O sea, ¿qué piensa usted que cuáles son las soluciones Sí. a estos menesteres Sí. en lo que nosotros estamos Sí, pasando? pero anterior a que pasemos ahí, muy bien, porque tú Hay que una forma de sacarlo porque usted no es fácil. claro, no, yo lo que pienso es que para no dejar ni que Soto le quiere sacar el pie a eso, ya yo te dije una razón, ¿verdad? Sí, Y la otra es, y voy a contar una anécdota a favor de eso, pública, y es que yo soy incapaz de tratar de sacarle provecho político a la memoria de un amigo. Y la anécdota, me estoy refiriendo al doctor José Francisco Peña Gómez, que la gente no sabe tan bien, ¿verdad? Porque mi familia tiene una connotación primero de parte de mi madre, de una familia que fue originalmente trujillista Sí. y después balaguerista. Después balaguerista. Y después balaguerista. Yo conocí de niño al doctor Peña Gómez, porque el doctor Peña Gómez era muy amigo de mi padre, Freddy Soto, que él le decía el compañerazo. Fíjese, eso es propio de la familia dominicana, que hay cosas que son, que parecen ser, y eso. Entonces, políticamente no. Políticamente yo te dije que eso nació en la escuela. Ese movimiento nació en la escuela. Y quería pero decir en la que- escuela militar, en la escuela militar, en producto de la escuela militar. Donde una parte... o sea que el soldado desde entonces vio el pensamiento social dominicano Sí, sí. y lo asumió. Totalmente. Con una mente profesional, imbuida en las escuelas norteamericanas. No el viejo rezago trujillista, porque yo tenía un gran amigo, el general Noble Espejo, ya fallecido, Sí. que él decía Gran amigo. que nosotros seguíamos organizados, estamos hablando de esos años, para defender una dictadura que había desaparecido hacía 3 décadas, ¿me entiendes? Y que vivíamos del gigantismo militar, de los escombros del gigantismo militar de Trujillo y de algunas de sus malas costumbres. Entonces eso nació así, pero yo lo que te quiero decir es que, y te voy a contar la anécdota que me refería, en el caso del presidente Leonel Fernández. Yo tuve oportunidad, el tiempo que vine al país, vine en muy pocas ocasiones, de entrevistarme con él, con el presidente Fernández. Y el presidente Fernández en una ocasión me abordó sobre ese tema y me dijo que si
yo había sido compadre del doctor Peña Gómez. Digo, no, yo no fui compadre porque no tuve el honor de bautizarle un hijo a él, o que él me bautizara un hijo a mí. Y en el caso de que fui, no, yo soy amigo del doctor Peña Gómez, porque yo no creo que la muerte releve a los hombres del compromiso de la amistad, ¿verdad? Y él lo comprendió perfectamente. No hubo en ninguna forma recriminación. Si él le preguntó eso, porque él tenía esa versión. Pero, y siendo presidente de la República. Siendo presidente de la República, y yo en Washington, donde pasé sus 4 años. Déjame decir, en un exilio voluntario. Déjeme decirle algo, que esa es la razón por la que yo no hago. Ahora, que voy a escribir sobre eso. No, tiene que hacerlo. No voy a escribir, ya he escrito. O sea, a mí no me gusta amenazar con un nuevo libro, ¿verdad? Ya he escrito, pero está ahí en el stock. No, está ahí, como yo te dije, sobre todo protegiendo no a Soto Jiménez, lo que puedan decirle Soto, no, nada de eso. Ni tampoco sacarle provecho a eso, ¿verdad? Sacarle provecho político a eso. Sino más bien, por lo que se ha dicho, que hay la necesidad de historiografiar esas cosas, y yo lo voy a publicar en su momento. Okay. En su momento, ¿verdad? Porque yo no quiero ser pesimista tampoco, ¿verdad? Eso no puede ser parte de mis memorias, por la sencilla razón de que yo no tengo la intención de morirme por ahora. Qué bueno, qué bueno. Entonces, está muy buena. Sobre lo que tú pensabas... Vamos a hacer una cosa. Sí. Vamos a hacer el transfer después de la pausa comercial. Muy bien. Vamos a hacer la pausa comercial y venimos entonces con la respuesta de Soto Jiménez con respecto a él como figura de Estado y el cambio de cosas que están ocurriendo ahora. Sí. Vamos a ver. Seguimos aquí en 360 grados, un programa especial en el día de hoy con nuestro hermano y amigo, historiador, político, militar, José Miguel Soto Jiménez. Le habíamos hecho una pregunta que quedó en ciernes sobre, como figura de Estado, que entendemos nosotros particularmente es José Miguel Soto Jiménez, estamos en una situación política en la República Dominicana que parece como que no se sabe qué va a pasar. El manejo del Estado, la figura presidencial, las cosas que están ocurriendo en el país, la inseguridad ciudadana, todo eso. ¿Cómo entiende Soto Jiménez se pueden resolver esos asuntos? Mira, para mí es fácil responderte eso. En el caso de ustedes dos, pero sobre todo de ti que cubriste por mucho tiempo la fuente de las Fuerzas Armadas, tú vivías echando para tirarme gancho, y yo siempre te respondía, sí, porque aprendí que a los periodistas, lo que tú no les respondes, ellos se lo inventan. Sí, no lo dicen como yo quiero. Entonces, yo usaba el término de la claridad. Y déjame decirte que es fácil, y en el caso suyo por su larga experiencia, y no necesariamente por esos caminos por donde usted anda ahora, yo quiero decirle que digo que es fácil porque esta situación que está pasando ahora, y no tengo complejo ni de oráculo, ni profeta, ni nada por el estilo, yo vengo advirtiéndola, no solamente con el mando en la mano, que por cierto, hay gente que ha dicho, en las redes, dice, pero por asunto del Cabito, dice, ¿cómo es posible que pensar que este señor tuvo la seguridad en sus manos cuando era un faccioso, un golpista? Y yo quiero decirte que hay que poner las cosas, cada cosa en su sitio, y sobre todo en tiempo y en espacio. Cada cosa, el hombre es él y sus circunstancias. No, perdón, eso sería una excusa, pero esto no tiene nada que excusa, sino yo estoy hablando sin especular, con las pruebas en la mano, con las pruebas en la mano, y de esas pruebas es que tú eres partícipe. Por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan cuando a mí me cogió, ya yo no era militar, pero a mí me cogió con el estado de anomia.
Recuerdo como ahora. Que pasaron cosas interesantísimas y curiosísimas. Gente me decía, a gente que decía, para estar de acuerdo conmigo en los actos públicos y eso, me decía, una señora, recuerdo, que en el Partido Humanista, por cierto, en una conferencia ahí, me dijo, general, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, totalmente de acuerdo. Porque esa anemia que tenemos nosotros está llevando, era un término novedoso, estrambótico, extraño para pero que yo explicaba muy bien. ¿Y por qué cito eso? Porque yo pronosticaba en ese momento que si eso no se corregía, ¿verdad?, íbamos a llegar a esto que hemos llegado ahora, que es el reino de la anomia, y que integra también la crisis de lo que la gente llama la partidocracia, porque todos los partidos en la actualidad parecen estar en crisis, no solamente los de izquierda, sino los de derecha. Señores, hasta el mismo gobierno tiene problemas internos, ¿sí? ¿verdad?, de disidentes y de gente que contravienen con derecho siempre, pero las ejecutivas del gobierno, en su lógica, ¿verdad? Y entonces, cito eso. Y está pasando exactamente. Ahora, en lo que tú te enfocas, que es mi especificidad, que es la seguridad y la defensa. Yo no sé si ustedes recuerdan, y está en un libro mío de hace 30 años. Sí, seguridad y democracia. Seguridad, defensa y democracia. Seguridad, defensa y democracia. Yo digo que el Estado estaba perdiendo el monopolio legal de la violencia. Y que de perder ese, y vamos a llegar entonces a lo que estamos llegando, a ese estado de inseguridad. Nos hemos ido acercando. No solamente acercando, fíjate, y que hay que comprender los procesos. Por ejemplo, yo pienso que la Policía Nacional de nosotros es sumamente asertiva, porque resuelve los casos. Sí. A 2 días, 3 días. Es asertiva, y las virtudes de los actuales mandos, a quien lo conozco así de forma... ni siquiera puedo decir, ese fue alumno mío, ese no. Son técnicos en eso. Sí. ¿Verdad? Ahora, eso es un problema estructural que hay que verlo ahí. Si a mí me preguntan, el problema de la delincuencia es muy fácil de despacharse, la desigualdad social, el estado galopante de la pobreza, la deuda social, produce esa cáfila de eventos delictivos que son producto de la anomia, del desarrollo de la anomia a la que nadie le puso atención. Pero yo lo que quiero decirte es, cuando tú ves la frecuencia de los eventos delictivos. Y con características iguales. Sí, los criminólogos, ¿verdad?, y los expertos en eso, buscan esas cosas, ¿verdad? No solamente a quién beneficia el crimen, no. También esas características son producto de que hemos perdido, pero no la policía, porque ese es un problema también, es que solamente se ve la policía. Sí. Yo creo que es el sistema. Total. Lo que los sociólogos le llaman los aparatos de sanción, han ido perdiendo su pertinencia bajo la directiva de que la sociedad cambió totalmente. La sociedad de la época en que usted era un joven y yo era más joven todavía, eso cambió. Sí. Eso cambió, entonces los estímulos son diferentes. Y como dicen los marxistas, lo que no se mejora, empeora. Sí. En ese punto quisiera insertarle esta pregunta y contéstemela directamente. Sí. ¿La izquierda dominicana murió o está en un letargo? No, la izquierda está presente. Y déjame decirte una cosa, sin hacerme simpático, digo, ahí hay gente que yo valoro y soy amigo de ellos por eso, que son coherentes. Coherentes. Quiere decir que no han bajado. Hay otros que no, hay otros que no, por muchas razones. Pero hay gente que están con el fusil en la mano, hipotéticamente. Claro. El fusil con sus mismas posiciones. Entonces hay coherencia. Yo lo que pienso, ahí está el libro del doctor, tengo que aprovechar para meter. Yo pienso que a Balaguer hay que repensarlo, pero no para imitar a Balaguer, no para imitarlo, para corregir errores,
Porque a ti no te llama la atención que tanto la izquierda como la derecha parece dispersa, disgregada. Sí. Ahí viene mi pregunta, Sí. porque en aquellos tiempos, ese estado de violencia, la izquierda. Sí, no, exactamente. Pero ese es uno de los errores de la izquierda, Sí. que se apropió una lucha armada. Una lucha armada desigual. Claro, en la posguerra, cuando ya la gente no estaba en eso, No. porque había sufrido la secuela. Entonces, eso es un error. Pero la derecha también, porque es que yo digo una cosa, es que nosotros no tenemos memoria. Ahora mismo se está hablando, he visto en las redes sociales, la nueva derecha, la misma configuración, ya no es la nueva izquierda solamente, sino la nueva derecha, en el mismo afán de convertir a la derecha en una opción política y a la izquierda en una opción política triunfadora, como pasó con Colombia, como pasó ahora en Brasil, ¿tú me entiendes? Entonces, desde ese punto de vista... Pero fíjese cómo la izquierda de Colombia ahí evolucionó está, de la guerrilla al Congreso y del Congreso al Palacio. Por eso te digo que hay que repensar a Balaguer para hacer la apología de Balaguer, para reivindicar a Balaguer. No, para aprender de los errores que llevaron no solamente a una derrota táctica, sino que llegaron a la oposición a convertir a Balaguer en el padre de la democracia dominicana. Y no se puede olvidar que esa derecha, la derecha, esa derecha fue que sacó a Balaguer la primera vez del país. Sí. En 1978. No, en 78. Ah, en el 62. en el No, 62. en el 62 y lo mandó al exilio. Y lo mandó al exilio. Y lo mandó al exilio. Sí, yo recuerdo. Y si usted analiza esa época, los enemigos primordiales de Balaguer del 66 era esa derecha, con nombres claros, Sí, sí. ¿verdad? Como el famoso cura Roble Toledano, Sí, el señor Thompson, un el enemigo padre jurado de de Balaguer, Balaguer. o don Rafael Bonelli, Sí, sí. ¿verdad? Entonces, tenemos eso, Que después fue o amigo. Severo Cabral, O Severo. que lo mataron en la guerra de abril. Yo no sé si yo me hago comprender. Entonces, Sí, hay que aprender. perfectamente. Hay que aprender ahora. Sobre las huellas de tu pregunta, yo quiero, y es una respuesta simplista, pero hay que explicarla. Por ejemplo, Quinta República. Quinta República está ahora totalmente consagrado, y no es un decir, ni una posición cómoda, ni es mi área de confort, es dedicada al problema haitiano y al problema fronterizo y a la defensa de la soberanía nacional, ¿verdad? Bueno, y a mí me pregunta mucha gente, me ha hecho mucha gente esa pregunta, ¿verdad? Porque hay una sensación, en muchos casos, y amigos de nosotros, que tú lo preguntas y dices, voy a decir una grosería, decía, esto se jodió, esto no lo arregla nadie. Yo no, yo pienso que soy optimista, yo pienso que la única forma de arreglar esto es bajo el amparo y el cumplimiento de la ley. Sí. ¿De qué ley? De la ley que nos hemos dado nosotros en esa Nosotros democracia, mismos, sí. esa es la soberanía precisamente. Entonces, bajo ese enfoque viene, ¿y por qué no se cumple la ley? Entonces yo le digo a ustedes que la ley, para hacer cumplir la ley, ¿verdad? Se necesita de una palabrita que parece una frase cohete, pero que no la es, que es la voluntad política. Totalmente. Que también nos la hemos dado, Sí, sea sí. bueno, sea malo, lo que sea. Y entonces, yo lo que te digo a ti, que los presidentes de la República, hay gente que también se pierde en el boato del ceremonial, pero cuando usted jura, como presidente de la República, usted jura cumplir Y hacer y cumplir la ley. hacer cumplir la ley. Ahí está lo que yo le estoy diciendo, ¿me entiende? Es un compromiso con la patria. Es un compromiso con la República y el pueblo dominicano. Entonces, yo creo que esa es la fórmula, hacer cumplir la ley. Y si usted ve la ley, la ley, la Constitución de la República, la mayoría de la problemática nacional está ahí, aludida, ¿verdad? Naturalmente, de una forma, en ese caso de la Constitución, muy general, pero para eso sí existen. General, aquel seminario tipo cumbre Sí, que usted se ideó sí, estando en el Ministerio de la Defensa sí, sobre la frontera, sí. ¿usted vio el problema en ese momento o lo está viendo ahora? No, por eso te digo. Si tú lees Seguridad, Defensa y Democracia hace 30 años, estando yo
en Washington, resulta que tú vas a ver que hay un capítulo que yo le dedico al tema haitiano, y si tú haces así y lo doblas y lees el capítulo, parece que lo estoy diciendo ahora mismo. Porque la política vernácula y el comportamiento dominicano es similar desde los... No, porque en ese seminario Sí. Yo recuerdo. Hace 20 años de eso, don Freddy. Sí. habían expositores Estamos en el 2022. de la izquierda. Yo era uno de los opositores. Sí, yo recuerdo. Yo le dije que me invitó, dije, pero es que el general está metiendo ahí la gente de la izquierda. Sí, es verdad. Pero mire, ¿Verdad yéndonos... es que tú sabes cuál es la verdad? La verdad, como yo la veo, ¿verdad? Como ciudadano, Sí. y que siempre lo he oído así, es que esas divisiones son artificiales. Para mí hay dos tipos de dominicanos. El que es dominicano y lo ejerce, Sí. desde la bandería que él quiera, del partido que él quiera, y el que no lo es. Y el que no lo es, no hay forma de meterlo en carril. Lo dijo el civilista más grande de nuestra historia, que es Juan Pablo Duarte, Sí. que hasta que no se castiga a los traidores como se debe, vamos a seguir siendo víctimas de sus maquinaciones. Y El esto va a pasar. Partido Revolucionario Dominicano, Sí, Partido Revolucionario Dominicano, el partido de Jayo Prendido, el partido de masas, sí, el Partido de la Liberación Dominicana. sí, Servir al partido para servir al pueblo. sí. El Partido Reformista Social Cristiano. Eran ideologías. No, pero Diadema también. Tú a ese yo no me acuerdo. No, la revolución sin sangre. Adiós, La revolución la sin revolución. sangre. Primero la revolución, pero sin Sin sangre. sangre, Sin claro. sangre. A raíz de la guerra de abril. Entonces, esos tres partidos eran las tres principales fuerzas por partidocracia. Había una ideología. Yo ahora, particularmente como periodista, no veo ideología en Sí, la población. pero eso es una situación, yo no te voy a decir que inducida, pero también caímos desde hace tiempo y esos son errores difíciles de corregir, ¿verdad? Difícil de corregir en la desideologización, que en su época fue muy criticada, muy combatida por razones obvias, por la secuela que eso produjo, ¿verdad? Pero ahora, por eso tanta importancia con el tema, no del nacionalismo, sino de la dominicanidad, ¿verdad? Porque esa es la vacuna fundamental que lo encierra todo. Es como el himno nacional. El himno nacional, yo tengo una particularidad de reconocer que recoge toda la historia dominicana. Sí, totalmente. Las virtudes del pueblo dominicano y alude a sus defectos. Sí, Ningún sí, pueblo sí. ser libre merece Ser ser esclavo, indolente y servir. Y Ahí está, decía ahí una está persona todo. que porque este pueblo y tiene además la cosa. la cotidianidad, señores, cuando dice, y si pudo inconsulto caudillo, de esas glorias de brillo, es una alusión permanente. Yo lo que te digo a ti, yo no creo en eso. Yo no creo en eso de que todo tiempo pasado fue mejor y que la juventud ahora está perdida y que la juventud... No. Yo tampoco. Es la misma juventud. Es más, yo considero ahora que la actual juventud, con sus defectos productos de la famosa globalización, Sí. o como dicen los españoles, la mundialización, yo te digo que tiene un mayor grado de participación política democrática que antes. Esos antecedentes, si tú te metes en las redes sociales, ahí hay muchas cosas desaguisadas, pero hay otras que no. No. Hay otras que no. Hay otras que reflejan esa inquietud de la juventud. Sí, y cosas que los periódicos no las publican. No las publican. Pero aparecen y no en la- guardan. Fíjate que una de las cosas que cambió recientemente, estoy hablando recientemente, hace 2 o 3 años, fue la parte que hay que ponerle ojo a eso. Y por eso hay cosas que no encajan ahora. La participación de la juventud de la clase media en los problemas nacionales. Sí. Antes eso no se veía. Antes los muchachos de clase media, estoy hablando de un pasado, estaban brincando en una discoteca y a todo lo que resuelve eso y producto del hedonismo.
No quiero decir que el hedonismo ahora. Pero mira, ahora mismo en el gobierno que dicen que está lleno de popis. Sí, exactamente lo que te digo. José Pero Miguel. que Popi que no se metían en eso. Antes no me metían. No, claro. Óigame lo que le voy a decir. Usted está comprometido Pero a mira, volver otra vez. antes de despedir- Antes que nos cierren, don Freddy. Mire, 30 segundos. Un minuto. General, la guerra de Rusia en Ucrania, ¿en qué va a parar esto? Bueno, pero- eso se hizo para resolverse en 10 días Sí. y tenemos un año, muy cerca del año. Yo no soy profeta, pero yo lo dije. Aquí. Yo lo dije aquí mismo. Yo le dije a ustedes, hay mucha gente que quiere pintar que eso era el preámbulo de una guerra nuclear, que era una tercera guerra mundial, cuando yo dije que ni una cosa ni la otra. ¿Verdad? Ciertamente eso se ha retrasado. Si tú miras la correlación de fuerza, tú dirás, eso debió acabarse mucho tiempo. Pero hay que hablar entonces, que por una razón y por la otra, de la resistencia ucraniana. Sí. Resistencia militar. Valiente. Ucraniana. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Ahora no, hoy. Hoy, ¿Qué está pasando? Que las potencias están buscando urgentemente un bajadero a eso. sí. Un bajadero. Y ya he leído que los rusos quieren el bajadero Sí. y los ucranianos también. No, y Estados Unidos mandó emisario a las dos partes. Claro. Entonces yo lo que creo, lo que dije siempre, esto no es ni una tercera ni una cuarta guerra, esto es la repetición de una otra guerra fría. ¿Verdad? Gracias por estar con nosotros, José Miguel Soto Jiménez. Seguimos nosotros mañana. Es otro programa más en 360 grados. Nosotros lo vamos a guardar para repetirlo después.